Ahora te voy a mostrar cómo tomar los puntos de las mangas, pero antes de empezar quiero que te fijes en la diferencia, porque acá yo este lado ya lo tomé y este lado no. Y si te fijas, este lado se ve mucho más estirado y más largo que el otro, y es el efecto que vamos a darle a nuestra manguita haciendo este borde de punto elástico doble. Entonces, si tú estás tejiendo tu polera y de repente encuentras que esto está demasiado largo, te va a quedar muy hacia abajo, tienes que saber que esto se corrige con el elástico, porque estos puntos se tienden a alargar. Sabemos que las corridas se ven mucho más alargadas, sobre todo si estamos tejiendo con algodón, que el algodón pesa y tira nuestro tejido hacia abajo. Por lo tanto, cuando te la pruebes sin haber hecho las mangas, esto también se va a ver más largo. También vas a ver el efecto de que montamos puntos en la axila, por lo tanto estos puntos montados son para el ancho, no para el largo. Si te fijas, aquí ya se nota muy clarito que estos puntitos van para el ancho del cuerpo de la polera y no para hacer que se alargue la sisa. Pero acá, como todavía está sin forma, pareciera que fuera todo solamente el largo hacia abajo, pero no es así. Entonces, ahora te voy a mostrar cómo tomé los puntos de este lado. Voy a repetir lo mismo acá. ¿Qué cosa tienes que considerar al momento de levantar los puntos? Es la cantidad de puntos que vas a levantar. Yo hice un cálculo por talla para que la cantidad de puntos sea múltiplo de 4, porque estamos haciendo un elástico de 2×2. Si por cualquier motivo tú quisieras hacer más o menos puntos para tu manga, tienes que considerar que tiene que ser múltiplo de 4. También es posible que al momento de levantar los puntos, yo te digo que levantes 2 de cada 3, es decir, levantas 2, dejas pasar un espacio sin levantar el punto. Pero puede, dependiendo de la talla, que en algunos casos te falten o te sobren puntos. En ese caso te devuelves un poquito y levantas otro punto adicional en algún lugar donde no habías levantado puntos antes, o te devuelves un poquito para desarmar alguno de los puntos y hacer 1 o 2 puntitos menos dependiendo de lo que te haya sobrado. Otra cosa son los puntos que van en la axila. Vamos a partir del centro de la axila, donde están los puntos que levantamos al unir el delantero con la espalda. Y estos puntos se levantan todos. Los que van a lo largo del brazo son 2 de cada 3, pero los puntos que montamos tienes que levantarlos todos. Partimos por la mitad, por lo tanto la primera mitad acá, levantan los puntitos y la segunda mitad acá, tal como se indica en el patrón. Manos a la obra, vamos a comenzar. Vamos a levantar primero los puntitos que van en el centro de la sisa y te puedes ubicar al centro. Primero identifica la zona donde levantaste los puntos y vas contando para quedar en el centro. Una vez que ubicaste tu centro, vamos a levantar el primer punto, introduciendo el palillo entre medio de ese lugar donde quieres levantar el punto. Vamos a enrollar nuestro hilado de esta forma y hacemos el primer puntito. Luego continuamos. Yo en general no hago nudos, por lo tanto lo que hago es afirmar con mis deditos que quedan atrás este hilo para que no se me corra, y sigo con el hilado que va hacia el ovillo, levantando los puntos que están próximos al primero. Recordemos que estos son los puntos que estamos levantando sobre el montaje de la axila, por lo tanto aquí levantamos todos los que corresponden a la talla. Empezamos con la mitad y terminamos con la otra mitad. Y ahora sí vamos a empezar a levantar 2 de cada 3. Entonces ubico dónde estará el primero. Me parece que este es mi primer punto del costado. Aquí levanto uno, busco el espacio inmediatamente al lado, levanto otro y voy a dejar este que viene acá, no lo voy a levantar y continúo en el siguiente. Acá levanto 1, levanto 2 y dejo levanto 2 y dejo este espacio sin levantar, y así estamos levantando 2 de cada 3. Cuando soltamos este espacio, continúo acá,
1, 2, me salto un espacio, 1, 2. Y así continúo hasta llegar al otro extremo. Acá te muestro un acercamiento de cómo se ve la orillita, que a veces cuesta identificar dónde levantar el punto. Esto que se ve acá como un nudito sería un espacio. Y ese espacio me lo voy a saltar, porque sería el tercero. Acá tomé 1, 2 y este es el tercero que no levanto. Y acá este sería el 1, que es este espacio que está súper visible. El número 2 sería este que parece un nudito acá. Meto el palillo bien abajo. Y acá hay un espacio que es el que me voy a saltar, entonces voy a continuar en el nudito que viene acá. Este sería el número 1. El espacio de al lado, el número 2. El número 3 sería el nudito que viene a continuación. Una vez que terminamos de levantar los puntos del borde del brazo, nos toca levantar los puntos del montaje de la axila, donde levantamos la otra mitad de los puntos que nos quedaban sin saltarnos ningún espacio. Vemos dónde vamos a levantar el primero, buscamos el que viene y así, dependiendo de cuántos puntos te tocaba montar de acuerdo a tu talla. Y ahora vamos a contar para ver que la cantidad de puntos que levantamos se acerque a los puntos que yo te pongo en el patrón. Si están igual, estamos ok. Si te pasaste, fíjate si es múltiplo de 4. Y si no es múltiplo de 4, tienes que retroceder un poco y agregar o soltar algunos puntos, dependiendo de cuál sea el número más cercano, múltiplo de 4 que tengas. Y si ya estamos ok, ponemos nuestro marcador de inicio de vuelta y empezamos a tejer nuestro elástico 2 derecho, 2 revés hasta el final de la vuelta. Y ahora podemos seguir las instrucciones del patrón.